Si tú también tienes dudas acerca de qué son los pasivos, qué es el capital contable o por qué sirve esto para evitar estresarte, si al intentar invertir en alguna empresa no sabes cómo verificar que estén bien en relación a su dinero o si es una buena empresa para invertir, bueno, te invito a que veas este video. Ya sabemos que en los estados financieros hay tres cosas: los activos, los pasivos y el capital contable. Y ya sabemos que los activos es todo ese flujo de dinero que entra a la empresa por diferentes razones y por diferentes medios. Sin embargo, quiero hablarte ahorita de dos cosas súper importantes a las cuales no muchas personas le prestan atención. Estos son los pasivos y el capital contable. Así que te empezaré a hablar acerca de los pasivos. Porque si cuando escuchas la palabra pasivo no se te viene a la mente eso de contabilidad, pues creo que necesitamos hablar de ello. Los pasivos son todas esas deudas u obligaciones que tiene la empresa por pagar. Es decir, todas esas deudas, pagarés, letras de cambio que la empresa tiene que pagar en algún momento a algún tercero, ya sea otra empresa, ya sea a una persona moral, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer los pasivos? Bueno, pues así te puedes dar cuenta de cómo la empresa está endeudada o si esta empresa realmente no lo está tanto. Pero dentro de los pasivos existen dos cosas o dos vertientes que tienes que conocer: los que son a corto plazo y los que son a largo plazo. ¿Y por qué es tan importante que conozcas la diferencia? Porque a corto plazo son todas esas deudas que tienen al menos de un año para pagarse. Pero si son a largo plazo, son todas aquellas deudas que tienen más de un año para pagarse. ¿Pero por qué esto es importante? Pues imagínate que tienes una empresa que te está retribuyendo 50,000 pesos al mes. Y de esos 50,000 pesos al mes, en tus pasivos, a corto plazo, tienes que pagar 48,000 pesos. Imagínate que ese corto plazo está hablando acerca de un mes o 2 meses. ¿Qué quiere decir? Que solo te quedarían alrededor de 2,000 pesos de tus utilidades o de tus activos, lo cual no te da mucho margen como para poder moverte y pagar los demás pasivos que tú tienes. Y ojo, si una empresa le está pasando esto, es un foco rojo, pero es mucho más importante que si tú tienes alguna deuda por alguna inversión o porque te prestaron un dinero o porque tienes mercancías en la cual estás pagando a crédito, es importante saber a cuánto tiempo lo estás pagando. ¿Esto por qué? Porque imagínate que esa inversión o ese dinero que te tienen prestado sean 100,000 pesos. Pero qué gran diferencia es que pagues 100,000 pesos en un mes a que pagues 100,000 pesos en un año. Obviamente la diferencia es mucha, son 12 meses que hay de diferencia, 11 meses que hay de diferencia, y eso te puede permitir que puedas ir organizando mejor tus pagos hasta el punto en el cual no te cueste tanto pagar esa deuda. Aquí el chiste no es saber si la empresa está realmente endeudada o que tenga una cifra muy alta en sus pasivos, sino cómo los va a pagar o cómo les está pagando o cómo está organizada para pagar todo ello. Por eso es importante conocer acerca del capital contable, que si somos sinceros, yo tampoco sabía qué era. No le tengas tanto miedo, el capital contable no es tan difícil de entender, solo concéntrate, porque eso también me costó un poco de trabajo a mí. En resumidas cuentas, nuestro capital contable es con el dinero que contamos después de que pagamos nuestras deudas, es decir, cuando se le restan a tus activos tus pasivos. Esa cifra que te queda es realmente lo que tú tienes, con lo que tú cuentas, y el capital contable con el cual puedes contar. Que hasta aquí parece que estamos bien, o sea, es decir, no es tan difícil de entenderlo. Pero el capital contable también se divide en otras cosas y en otras cuestiones. Te lo explico. Empezando por el capital contribuido o capital social. Es decir, esas son todas las contribuciones o el dinero que te llega de personas que no seas tú. Pueden ser inversionistas, pueden ser personas que te compraron acciones a tu empresa, y en general es todo aquel dinero o todo aquel capital que llega por contribución, que otra persona puso y que pues te compró. Solo que, ojo, aquí dentro del capital social o del capital contribuido existe algo que se llaman primas de emisiones, que, ojo, no es de las primas que a lo mejor pensaste. Pero no nos malviajemos, las primas de emisiones en acciones no son tan complicadas. Lo único que tienes que saber es lo siguiente. Imagínate que tú en 2014 quisiste invertir en una empresa 100 pesos y conseguiste 15% de las acciones de esa empresa. Pero pues con el tiempo la empresa necesita más accionistas
y también ha crecido un poquito en su capital y en su rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que ellos pueden subir el monto por el cual ellos puedan comprar una acción o que suban el monto hacia una inversión que ellos quieren tener. Y hoy en 2025 no te cueste 15% de las acciones ese dinero que invertiste anteriormente, sino que ahora te cueste 250 pesos. Importante, y por lo cual sucede esto, y es importante que tú lo sepas, es para que las personas que ya estaban dentro de la empresa, los accionistas que ya habían comprado estas acciones o invirtieron en ti como empresa, pues no quieran retirarse, al contrario, les convenga, porque entonces si antes habían invertido 150 pesos y ahora comprar esas mismas acciones les cuesta 250, van a pensar, chispas, si yo me salgo y luego quiero volver a entrar y tener estas acciones, que a lo mejor no son muchas, pero me está contribuyendo en algo, pues voy a tener que gastar 100 pesos más para que yo pueda volver a entrar. Mejor me quedo. Entonces obviamente les beneficia porque pues invierten un poquito más en ellas y se aumenta el capital. Y también existe el capital ganado, pero ojo, no estamos hablando de ese ganado. Aquí es importante que no te pierdas, ¿ok? Concéntrate. El capital ganado se divide en tres cosas: las utilidades retenidas, las pérdidas ganadas o pérdidas acumuladas y los resultados integrales acumulados. Ok, ya sé que te está doliendo un poco la cabeza, lo entiendo, a mí también, pero mira, te lo explico tranquilamente. Las utilidades retenidas son esas utilidades que no fueron repartidas hacia los accionistas o los inversionistas y se fueron acumulando y guardando a lo largo del tiempo. Como tú cuando tu mamá te manda a la tienda y no le das su cambio. Al final esas utilidades forman siendo parte del capital y es dinero con el que podemos contar, así que por eso entra dentro de capital ganado. También existen las pérdidas ganadas o pérdidas acumuladas. ¿Esto qué quiere decir? Estamos gastando luz. Estas pérdidas son pérdidas que hubo en los ejercicios anteriores, pero que estas pérdidas no se pagaron con las utilidades que nosotros tenemos de la empresa. A lo mejor, pues acuérdate, con las mismas utilidades retenidas que teníamos ahí, que es parte del capital, pues a lo mejor se pagó con eso, pero no se pagó directamente ni con los activos ni con las utilidades de la empresa. Así que eso también forma parte del capital, porque aunque no quieras, pues como no se pagó con ninguno de esos recursos, pues al final pues es dinero que tenías ahí que no sabías, como cuando te encuentras dinero en la lavadora. También existen los resultados integrales acumulados. Esto es por los tipos de cambio que hay dentro de pues nuestro capital, es decir, cómo afecta la inflación dentro de nuestro capital contable. Y bueno, recordemos que la inflación no es solamente que imprimamos más billetes o que haya más dinero y se devalúe el peso y todas esas cosas. Te lo explico. Imagínate que en 2008 tus chetos te costaban 5 pesos, pero ahorita te cuestan, no sé, unos 15 pesos. Eso es de inflación, es decir, lo que antes valía poco dinero, hoy te vale mucho más. ¿Esto por qué? Porque hubo un cambio sostenido en el precio que no fue solamente de un año o de 2 o de una semana o 5 días, como por ejemplo pasa en el mercado cuando sube por temporadas las verduras, sino que pues a lo largo del tiempo tu dinero se fue devaluando o fue creciendo y al final pues las cosas te cuestan más o te cuestan menos. Ok, en lo que les explico. Si por ejemplo tú invertiste en la empresa hoy 2025 5,000 pesos y por la inflación esos 5,000 pesos ahora ya no valen mucho en 2030, bueno, así es como afecta la inflación en el capital contable. Aunque no lo creas, afecta mucho porque pues ya sea para mal o para bien, es decir, que crezca o que disminuya tu dinero, la inflación al final termina golpeando al capital. ¿Por qué? Porque con lo que tú contabas a lo mejor hoy 2025 no es con lo mismo que vas a contar en 2030. Por eso es muy importante ir constantemente checando los resultados de los ejercicios de tus estados financieros, ya que así vas a poder ir checando y revisando cómo van tus pasivos y cómo va tu capital con el que puedes contar. Y bueno, en general,
ya porque ya me cansé de recorrer mi casa. El capital contable y los pasivos es muy importante conocerlos, ya que te da un panorama más amplio y transparente de cómo está la empresa en sus deudas y también con el dinero que cuenta. Es decir, si tú estás viendo a través de los estados financieros que en los pasivos hay muchas deudas y en tu capital contable hay muy poco dinero, es un foco rojo y una alerta a que es una empresa que a lo mejor no es bueno invertir. Sin embargo, si estamos viendo que esta empresa es buena porque cumple con sus obligaciones de pagar sus deudas en buen tiempo, con buen resultado, a veces con menor tiempo de lo estipulado y que cuenta con un buen capital de dinero, entonces bienvenido, puedes invertir en esa empresa. Así que también como propietario nos da una visión amplia de cómo nosotros debemos estar enfocados, es decir, cuáles son los focos rojos que debemos evitar y con cuánto dinero contamos para que estemos bien, es decir, para que no le debamos tanto y que podamos realmente tener utilidad y podamos conservar una buena cantidad de activos en nuestra empresa.